Hola amigos, el vídeo de hoy lo hago con cierta preocupación hacia las personas que intento ayudar. El mundo espiritual se ha removido mucho y ya dije que saldrían muchas personas que necesitarían ayuda espiritual. Pues así está siendo. Empezó en su día y ahora estas personas piden ayuda. Muchos de ustedes me están escribiendo pidiendo ayuda porque les suceden sucesos extraños y no saben por qué les pasa. Hoy voy a hablar de las personas que les sucede cosas espirituales y sobre todo tienen don, pero están en las primeras etapas que son duras hasta que se hacen más fuertes. O lo tienen hace tiempo pero no entienden qué les ocurre, o no terminan de creer que sea espiritual. Se pueden dar varias circunstancias. Según cómo es la persona de madura, de bondadosa y consciente del posible sufrimiento de los que tiene alrededor, estas etapas se llevarán mejor o peor, tanto el que lo padece como el que está al lado, sufriéndolo también indirectamente. Pero si tienen hijos pequeños y no saben cómo hacer, yo les explicaré. Tengo varios casos de personas a las que intento ayudar, pero me cuesta porque no creen en lo espiritual, y sus mentes no llegan a comprender que lo que les sucede es espiritual 100%. Este vídeo ya no lo hago por ellos, que a fin de cuentas tienen que elegir si cogen o dejan el camino de Dios, que en sus manos está esa elección, sino que también va dirigido a sus familiares, que en ocasiones lo pasan peor que ellos. La preocupación es muy grande y también necesitan un consejo de cómo llevar esta situación. Si tú eres una de las personas a las cuales les he dicho que tienes don y te he dejado unos consejos para avanzar en tu cometido, me hayas creído o no, vayas a hacerme caso o no, creo que deberías escuchar lo que voy a decir en este vídeo, aunque ya no me sigas más, ni veas más vídeos míos. Si no lo haces por ti, hazlo al menos por tu familia. Y si después ya no quieres saber más de todo este tema, estás en tu derecho. A muchos os ha venido de sorpresa. Voy a explicaros un poco mi experiencia, aunque os recomiendo ver los vídeos que tengo hechos para poneros al día. Solo intento ayudaros. Comenzamos. Cuando se me despertó el don, lo pasé muy mal unos años. Yo llevaba una vida normal, sin pensar en temas espirituales, y de la noche a la mañana me veo envuelto en este mundo, sin saber por qué ni conocerlo. Cuando me cargaba de negatividad, que sencillamente son almas que piden ayuda, aunque no lo crean, mi forma de ser es tranquila y lo interiorizaba, procurando que no me viera mal mi familia. Pero no entendía qué me estaba sucediendo. Habían ocasiones que no podía ocultarlo porque me dejaban sin fuerzas, absorbían mi energía, y me quedaba tirado literalmente en la mesa comiendo, en la cama donde paraba. Todas esas veces que me descomponía el estómago cuando tenía que hacer algo. No lo podía ocultar y mi familia se preocupaba, yo no sabía explicarles. Coges miedos y se preocupan por ti. Suerte que pude encontrar a una persona que me ayudó explicándome mi situación y me orientó. Hice caso de todo lo que me dijo, me lo tomé en serio, fui humilde y me dejé aconsejar. Pude recuperar mi vida normal, aceptando la nueva situación. Hoy soy yo el que dirige a otras personas que tienen don, les explico e intento ayudar como hicieron conmigo. Hay personas que no han sabido qué les ocurría, se volvían locos y se han llegado a suicidar por no soportar las cosas que les estaban sucediendo. No estoy hablando tonterías, son cosas que te cuestan la vida o tu salud mental. Que tengas una vida normal y aprendas a aceptar este don depende de que hagas caso a mis explicaciones. Seguirás notando cosas o viendo, pero te enseñaré a llevarlo. Cuando a mí me explicaron lo que me sucedía, vi el cielo abierto, porque yo esperaba que alguien me dijera que no era normal. Primero porque las cosas que me estaban ocurriendo no eran normales. Yo vacié mi mente de lo que sabía y la llené de los nuevos conocimientos, como el que vacía un vaso de agua vieja y lo llena de agua nueva y limpia.
Abrí mi mente y me dejé llevar. Me encauzaron por este camino y me dejé ayudar. Hoy soy muy feliz y tengo una vida acorde a lo que soy. Lo acepté. Cuando a alguien le dices que lo que tiene es un don y esto plantea realizar una serie de actuaciones nuevas en su vida, pues a veces plantea dudas y problemas. Uno de los problemas es que quieren hacer una vida normal y no se mentalicen que igual no va a ser y deben adaptarse. Déjame explicarme y ya tú decides. Hoy te digo a ti lo que te sucede, que tienes don, que tienes luz. Lo mal que te sientes es porque las almas que necesitan ayuda van a tu luz a que las ayudes. Se pegan a ti y notas el sentimiento que estas almas tienen. Pueden tener pena y sientes ganas de llorar repentinas y sin motivo aparente. Algunas están enfadadas porque no se les ayuda y están hartas de ir de uno a otro sin conseguir que les ayuden. Y te sientes enfadado tú también al sentirla cerca y no entiendes por qué. Entras en cólera pagándolo con los que tienes alrededor. Esto es lo que debéis evitar que no pase, aunque sea complicado. Yo también lo sufrí en mis principios y aún me pasa. Pero nunca remetí mi ira contra mis padres o mi mujer. Se han portado siempre bien conmigo y no era justo que pagara mis problemas con ellos. Sé que cuando estás cargado y tienes negatividad dentro, te enfureces, todo te sienta mal. No se te puede hablar porque estás irritado y enfadado con el mundo. Pero cuando te pasa esto, tienes que intentar controlarte, porque tu familia sufre al verte así. Sobre todo cuando empiezas a decir que ya estás harto, que todo te sale mal, que para qué has nacido, que un día te matas. Yo sé que no eres tú quien piensa así y dices esas cosas. Lo que llevas dentro te incita a decirlo. Por eso debes controlarte y entender a tu familia cuando te oyen decir esas cosas. Aunque sepan ya que es espiritual, es muy duro oír decir esas cosas a un hijo. Tus familiares cogen miedos de no dejarte a solas por si te viene a la cabeza hacer una locura. Están en un sinvivir y sufren mucho. Después algunos tienen la poca conciencia de que cuando sus padres se van a trabajar o salen para despejarse del problema, les mandan mensajes al móvil diciéndoles lo malos que están, lo mal que se encuentran. Entonces no dejan a esas personas desconectar del problema. Por favor, un poco de psicología y compasión. Si estás mal, cállate, que preocupas a las personas, porque te quieren y se sienten mal al verte así. Y me indigno porque esos familiares o personas que te quieren y tienes alrededor sufren por no controlar tu comportamiento. El no creer en la espiritualidad y pensar que lo que te sucede no es de eso, no es un problema, es un gran problema. A mí me viene una persona y me dice que sin explicación empieza a llorar, que cuando va a lugares con mucha gente sale mala, que igual tiene ganas de reír que de romper todo y acabar con su vida. Te está explicando los síntomas básicos que te ocurren cuando estás en las primeras etapas de cuando se despierta un don. Le explicas que es un don de Dios, que ha nacido para ayudar, pero tiene que tener paciencia, que pronto lo podrá controlar. Pero es algo que no ocurre en días, sino que tarda en estabilizarse. Les explicas esto. Los que te creen les has salvado, pero los que no te creen y quieren seguir haciendo su vida normal, haciendo caso omiso de todo lo que le he explicado, lo pasan fatal, porque los síntomas continúan y no ponen remedio alguno. Conocí a un chico que me pedía ayuda porque le sucedía muy similar a mí en mis principios. Siempre se encontraba mal, mareado, a veces le daban ataques de pánico y no podía ir a trabajar. ¿Cuántas veces trabajando tenían que ir a por él porque se sentía mal? Le hablaron de mí, le expliqué todo con pelos y señales, pero no cree en Dios y no creyó lo que le dije. Como no intenta hacer lo que le dije, sigue con sus síntomas y pasándolo mal. Y se hace un problema para él y para su familia. Él se carga de energía negativa, no me avisa para que yo le ayude y lo descargue. Le dije
cómo debía hacer para ayudar a estas almas. Pero como no cree en espíritus y no le hables de Dios porque empieza a blasfemar, ¿qué puedo hacer yo? Cree en las energías, pero no cree que con los consejos que le di mejore, porque cree que Dios es un cuento del hombre. Entonces su madre, preocupada por la criatura, me llama y me dice que su hijo está mal, depresivo, que se quiere matar porque esto no es vida. Y la mujer sufre, yo sufro y todo el que le rodea sufre por su ignorancia y terquedad. Entonces me toca a mí y a muchos como yo, que se verán reflejados en mí, ayudarles desde nuestro hogar, pidiendo ayuda a Dios cuando les di consejos que podían estar haciendo ellos, y así andar el camino, trabajar su luz, hacer lo que han venido a hacer, y llegaría el día en que harían una vida normal. Pero por no creer en lo que se les dice, porque lo ven de cuento o de peli de ficción, sufren ellos y todo el que les rodea. Yo os aconsejo que aunque no creáis, intentéis probar en hacer lo que os digo, porque no entendéis que si soy yo quien os limpia siempre, o alguien como yo, vosotros no progresáis. Está claro que es el principio y no os dejo solos, os echo una mano. Pero es una impotencia muy grande cuando ves que siguen sin creer y ves que la solución para ellos es estar siempre ayudándolos, porque no te han creído. Cuando les has dado las directrices para salir ellos mismos del bache, poder ser más normales y avanzar, porque esas personas que van avanzando pueden pasarles como a mí, de verme que no valdría nunca para nada, porque la negatividad me tenía debilitado, hacerme fuerte, resurgir y poder hacer cosas maravillosas. Me tenéis como ejemplo. Si no salís adelante es porque no ponéis de vuestra parte, porque la ayuda que os ofrezco proviene de arriba. Si no creéis lo que os digo y buscáis la solución por otro medio, solo os puedo desear buena suerte. El camino de Dios se debe coger voluntariamente. Nadie te obliga a hacer nada que no quieras. Pero tu cuerpo, tu mente, tu alma no están en conexión. No están equilibradas y nunca te encontrarás bien. Tendrás días mejores o peores, pero esa será tu decisión. El no usar tu luz te puede llevar incluso a estar enfermo gran parte de tu vida. Nunca podrás echar la culpa a Dios, porque Él te da el don, pero también te da la orientación y la fuerza para que cumplas la misión. Creer cuando les interesa. Esto me da especialmente rabia. Intentan hacer su vida normal, dejando en segundo lugar la espiritualidad. No intentan avanzar, solo se preocupan cuando se encuentran mal. Sé del caso de varios que les dices cómo deben hacer para que los síntomas que tienen no les sucedan, ya que deben ayudar a estas almas y otras cosas para trabajar su luz, pero van poniendo excusas y no lo hacen. Hacen su vida, quedan con amigos, se lo recorren todo, que yo lo veo muy bien, que disfruten de la vida. Después se ponen malos y vienen a mí a que los descargue. Y tengo que dejar mis cosas y a mi familia para atenderlos a ellos, cuando les das las directrices a seguir para su mejora. Y no lo hacen por el qué dirán, o porque tienen sus amistades y vida social. No tienen tiempo y lo dejan en segundo lugar, cuando debería ser prioritario, porque son cosas de Dios y ellos se empeñan en hacer otras cosas, que no ayudan a nadie, solo a sí mismos. El que antepongan, por ejemplo, el ocio y la vida social a cosas tan importantes como esto, lo siento, pero no me entra en la cabeza. Amarás a Dios sobre todas las cosas y lo antepondrás ante cualquier cosa material y mundana. Pero bueno, esto por lo menos creen en Dios y en lo que les sucede, pero son vagos en hacer y trabajarlo. Los peores son los que no han creído nunca en Dios y cuando están a las puertas de la muerte dicen: Dios mío, creo en ti, sálvame. Esa frase tardía y esa creencia repentina está vacía. Si han sido malas personas o han vivido sin respetar los mandatos de Dios, por decir esa frase, que no se piensen que todo lo que hizo está libre de culpa. Cada acto que cometemos, tanto bueno como malo, queda grabado. Y como he dicho en muchas ocasiones, nuestros actos no caen en saco roto, porque no valoran más si eres creyente o no,
valorarán tus actos cometidos. No por ser creyente estás libre de culpa como erróneamente piensan muchos. Dios no premia a sus fieles creyentes, pero malas personas. Él desea que creas en Él, pero más desea que seas digno de habitar su reino, por tus buenas obras hacia los demás y tu bondad. Puedo entender perfectamente que cuando uno está cargado hace y dice cosas que no son propias de la persona, que no es su comportamiento habitual, lo ves mal. Atacará todo lo referente a Dios. No va a permitir que hables de Él. Si tienes estampitas de santos, las romperá. Si tienes cuadros de Jesús, los tirará. Y si consigues hablar de Dios, te dirá que Dios lo ha abandonado, que si Dios existiera no estaría sufriendo así y las cosas que se suelen decir. Es bueno que sepas todo lo que he estado explicando, para que tengas unas nociones de lo que le sucede. Debes intentar apaciguar y calmar a la persona. No le digas cosas que lo molesten y déjale su espacio. Si ya has hablado conmigo por correo, te habré dado unos consejos que debe hacer para ponerse bien. Intenta que lo haga, y si en ese momento no quiere, no pasa nada, deja que se vaya relajando. La verdad es que se pasa mal, pero no os desesperéis. Podéis prepararos una tila o valeriana para calmaros un poquito. Háblale suave y tranquila, cálmalo y no preguntes en exceso si está bien. Lleva un tiempo serenarse, y más si tiene carácter. Pídele a Dios que le mande un hermano que lo tranquilice y le haga hacer caso de mis consejos. E intenta serenarte tú también. Entiendo que es difícil porque pensáis que puede atentar contra su vida, pero no tenéis que pensar eso. Hacen hincapié en que siga los consejos y directrices dadas. Hay niños que a muy pronta edad empiezan a ver espíritus. Si dicen que ven a su abuelo o a más niños, no se deben preocupar, ya que los niños, al ser más puros y estar en desarrollo, tienen ese sexto sentido sensible y en un momento dado pueden llegar a verlos e interactuar con ellos. Pero no son todos los niños. Hay niños que con el paso del tiempo esto se les acaba pasando, pero a otros les continúa. Entonces hay que estar pendiente de ellos y seguir su evolución, porque les pueden decir que ven alguna sombra, pero puede ser esporádicamente. Y no tiene tampoco por qué tratarse de un espíritu. Pero al niño que le insiste con lo mismo o tiene ya cierta edad, la cual no tendría por qué inventarse estas cosas, hagan esto. Pongan agua en casa como digo en el vídeo que dejo arriba. Pongan una cruz debajo de la cama o del colchón del niño. Que lleve una cruz de madera colgada o en el bolsillo, que no se le vea. Si el niño ve sombras que le asustan, que diga que él no puede ayudarlas, que se vayan y le rece un Padre Nuestro. También les digo que si esto está siendo habitual, le pidan a Dios que lo dejen descansar hasta que sea mayor de edad. Que esto es muy duro, y más aún para un niño. Tiempo tendrá de ayudar, ahora que disfrute de su infancia. Si esto lo rezáis delante de una capilla y podéis poner después una vela, mejor. Cuando vayan con el niño a algún lugar, pónganle algo rojo a la vista de la gente, para que el mal que pueda repercutir al niño por maldad de las personas no vaya al niño, y le pueden echar mal de ojo, así se llama en España, no sé en otros lugares. Consiste en que alguien mire al niño como con odio, celos. Muchas veces la persona no es consciente de que es capaz de echar mal de ojo, pero sé de casos que el niño lo ha pasado muy mal. Aquí a los bebés se tiene costumbre de poner un lacito rojo en el carrito para desviar la vista del que eche ese mal. Si el niño deja de comer, no se encuentra bien, van al médico y no le encuentran nada. Fíjense si tiene la cabecita por la parte de arriba hinchadita. Si le sucede todo esto al niño, al final del vídeo dejaré mi correo, díganmelo. Puede tener mal de ojo y no ser detectado por los médicos. Mi consejo, si por lo que digo crees que tu hijo tiene don. No lleven al niño a ningún curandero,
ni a nadie, y si lo llevan a alguien, muy recomendado. Hay gente que tiene maldad y puede intentar quitarle la gracia al niño. Protejan al niño y no vayan diciendo lo que le sucede, yo les iré aconsejando si lo desean. Con este ejemplo les muestro que tener luz no es malo, que hay gente que intenta absorber esta energía para ellos. Si fuera mala no la querrían, ¿verdad? Nuestros hijos son almas que Dios nos cede para que las cuidemos, enseñemos y protejamos como si fueran nuestras. Pero todos somos de Dios. Quería advertir a todas las personas que tienen luz y atraen a almas o son sensibles a ellas, tanto en Semana Santa como en Día de Muertos, todos los santos. La espiritualidad se remueve y lo notaréis mucho más que en todo el año. No preocuparse por ello, porque son por las fechas, nada más. También quería comentarles que por poner agua y hacer el consejo que les doy a los que se ponen en contacto conmigo, no van a dejar de sentir a estas almas. Les explico. Se nota mucho que se reducen los momentos en los que las notan y están mal. Conforme llevan tiempo haciéndolo, rezándoles o trabajando su luz. Trabajar su luz es usar sus dones o capacidades para ayudar a los demás. El que pueda sanar, que ponga las manos y sane. Al que le pongan mensajes tanto en sueños como en la mente estando despierto, que transmita esos mensajes a la persona interesada. Hay dones que no tienen por qué ser tan comunes, sino que hay personas que tan solo con su presencia dan paz y resuelven conflictos. Fijaos bien en vosotros mismos, percibid en qué sois buenos y qué podéis aportar al mundo. Si abrís vuestra mente, intentáis dejar a un lado lo cotidiano. Si ves que la ciencia y la medicina en este aspecto no te soluciona nada, hazme caso, déjate ayudar. Y donde hoy ves oscuridad y un callejón sin salida, mañana verás luz. Te hablo a ti, que te suceden estas cosas y no crees que pueda ser espiritual, o crees, pero sientes que Dios te ha abandonado. Aquí tienes el camino, en mis consejos, y te demostraré que Dios no te ha abandonado nunca. No te digo que vaya a ser fácil, pero Jesús no te suelta la mano. Te acompañará todo el camino, lo sigas recto o te desvíes. Nunca abandona a nadie, aunque lo creas así. Ya sabes lo que te sucede, tengas a tu familia de tu lado o no. Tienes a tu lado a los de arriba, que es lo más importante. Y a mí, en último lugar, para poderte aconsejar si el Padre lo quiere así. En tus manos está cogerlo o dejarlo. Sé que hoy puedes decidir coger este camino por ti, intentando encontrarte mejor. Lo veo bien y normal. Uno no puede ayudar si está para que lo ayuden a él. Aunque en este caso necesitas ayudar para encontrarte bien. Pero espero que si decides coger este camino hoy y te encuentras mejor, ayudes a los demás mañana. Porque sabes lo bonito de hacer una vida de ayuda a los demás. Que después de lo mal que lo hayas podido pasar, cuando fallezcas y llegues arriba, te esté esperando tu familia para decirte lo bien que lo has hecho. Gracias por escucharme y seguirme, y al Padre por la ayuda que nos da.